Ya bueno, no, yo voy a hablar sobre los huesos. Los huesos, no, los huesos no. Yo voy a hablar sobre los músculos del cuello, que serían, está dividido en cinco, que serían los superficiales, que sería el platisma, el esternocleidomastoideo y el trapecio que se encuentra atrás. Que el trapecio no lo voy a mencionar porque no tengo otra imagen que se pueda ver en la parte de atrás. Después vamos a hablar de los infrayoideos, que está dividiendo, que serán los superficiales y los profundos. Los superficiales estaría el esternocleidomastoideo y el homoyoideo, que son los que se ven, pero los profundos serían los que no se ven, que sería el esternotiroideo y los tiroideos. Después estarían los suprayoideos. Los suprayoideos serían el estilofaringeo, el miloyoideo, el digástrico y el geniogloso. Que el geniogloso no se ve acá, está adentro. Después estarían los escalenos, que sería el escaleno anterior, el medio y el posterior. Después, para completarlo todo, los músculos del cuello serían las prevertebrales, que sería el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior, menor, recto lateral de la cabeza. Bueno, yo lo haré sobre el platisma. El platisma sería toda la parte de esto hasta el pectoral mayor, hasta el pectoral mayor. Después, su origen sería desde el deltoide, o sea, y pectoral mayor, y su inserción sería hasta el maxilar inferior, o sea, hasta acá, hasta esta parte de acá, que sería el maxilar inferior, y su inervación sería el séptimo par craneal, que sería el nervio facial, o sea, el número 7, y su función sería dar forma al cuello. Después estaría el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo sería ya el del esternocleidomastoideo es de acá comenzaría hasta el esternón, o sea, desde el mastoide hasta el esternón. Sería toda esta parte de acá. Acá. Hasta el esternón. No sé si se logra ver. Ya, su origen sería desde la clavícula, y el esternón. Y su inserción sería en la apófisis mastoidea. Después, su función sería la flexión y el giro de la cabeza, o sea, girar a mano izquierda o derecha. Después el trapecio no lo voy a mencionar porque está en la parte de atrás. Ya, ahora hablé de los músculos infrayoideos, que primero vamos a hablar de los superficiales, o sea, de los que se ven, que sería el esternocleidoyoideo y el homoyoideo. Como su nombre indica, el esternocleidoyoideo, su origen sería desde el esternón hasta el hueso ioides. Ya. Primero, para saber cuál es el hueso ioide, la cricoide y la tráquea, este sería el ioides. Este sería la cricoides. Y esto sería la tráquea. Ya como decía,
El esternocleidoideo sería desde el esternón hasta el hioide. Hasta el hioides. Ya, su origen sería desde el manurio esternal, o sea, desde la clavícula, o sea, desde acá. Y su inserción sería el cuerpo del hueso hioide, o sea, de toda esta parte acá. Y el homoioideo sería comienza desde el hueso hioide hasta el omóplato. Que no sé si se ve. El omóplato está en la parte de atrás, pero ya da a entender, o sea, en la parte de atrás de la escápula. No sé si se logra ver bien, pero ya iba. Su origen sería desde el omóplato o escápula, así como su nombre dice, omóplato, y su inserción sería desde el cuerpo, el hueso hioide. Esos serían los superficiales, y los profundos, que son los que casi no se ven, que serían el el esternotiroide y el tiroideo. El esternotiroide, digo, sería desde el tiroide, no, desde la parte del hioide hasta el cartílago tiroide. No sé si se logra ver bien. Ya. El esternotiroideo, su origen comienza desde el manurio esternal y su inserción sería en el cartílago tiroide. Después, aquí, este sería el cartílago tiroide. Este sería el tiroide. Su origen, ahora toca el tiroide. Tiroideo, que estaría en la parte de acá. No se nota mucho, pero su origen sería en el cartílago tiroide. Y su inserción sería hasta la asta mayor del hueso hioide. Su función de todo esto de los músculos infrahioideos sería descender la laringe. Ya bueno, yo hablar sobre los músculos suprahioideos, que sería el digástrico, que el digástrico es esta parte acá, que no sé si se logra ver, que está conectado con la apófisis mastoidea. No tengo colores, por eso que estoy nomás utilizando el lápiz. Su origen sería en la apófisis mastoidea y su inserción sería en el mentón, o sea, en la parte de acá. Y su función sería jalar el mentón hacia abajo, o sea que el mentón se vaya hacia abajo. Y su inervación sería de que el vientre posterior va a estar inervado por el nervio facial, o sea, por el séptimo par craneal, y el vientre anterior va a estar inervado por el miloioideo, o sea, del nervio trigémino quinto par craneal. Y ahora vamos a hablar del estiloioideo, que el estiloioideo sería esta parte de acá. No sé si se logra. Ya bueno, sería todo esto hasta acá.
El estiloideo, su origen sería en la apófisis estiloide y su inserción sería en el cuerpo del hueso hioide, o sea, en el hioide, en la parte de acá, en esta parte del hioide. Y su función sería alargar el piso de la boca. Y su inervación sería el nervio facial, que es el séptimo paracanal. Ahora hablaremos del miloioideo, que el miloioideo sería toda esta parte de acá hasta acá, desde la mitad hasta acá. Que el miloioideo, su origen sería desde el maxilar inferior, o sea, desde esta parte de acá, todo el maxilar inferior, y de la ranura miloioidea. Su inserción sería en el hueso hioide, en la parte del medio, en el hueso hioide, que sería esta parte del hueso hioide, y su función sería elevar el hueso hioide. Su inervación sería del nervio miloioideo. Después el genioioideo, que está adentro, o sea, cuando vimos el cuerpo no se pudo ver porque es adentro el genioioideo, pero su origen sería en bueno, pero sería toda esta parte acá, que es adentro, pero su origen sería en la apófisis del génite del maxilar inferior, o sea, en la parte de acá abajo, inferior digo, y su inserción sería en el hueso hioide, que sería en la parte de acá. Y su función sería acortar el piso de la boca, y su inervación sería en el nervio hipogloso. Bueno, ahora voy a hablar sobre los músculos escalenos, que el músculo escaleno está dividido en tres escalenos, que sería el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior, su origen sería en el tubérculo. Ahorita voy a mostrar cómo se ve. Sería en la primera costilla. Ya. Su origen sería en el tubérculo anterior de la apófisis transversa, de C3 a C4. Su inserción sería en la primera costilla, que sería esta primera costilla. Después tenemos el escaleno, no, escúchame, me equivoqué. Esta sería el escaleno medio. Que el escaleno medio, su origen sería en el tubérculo posterior, me equivoqué, de la apófisis transversa, de C1 a C7, y su inserción sería en la primera costilla. Ahora el escaleno anterior sería de la parte de acá, igual en la primera costilla. Que el escaleno medio, su origen sería en el tubérculo posterior de la apófisis transversa, o sea, del C1 al C7. Y su inserción sí sería igual en la primera costilla. Después está el escaleno posterior, que el escaleno posterior sería en la segunda costilla, que comienza igual desde el origen del tubérculo posterior de la apófisis transversa, o sea, desde el C4 a C6 a C6. Y su inserción sería en la segunda costilla, que esta será la segunda costilla. Después su función de todas estas de los músculos escalenos, su función sería la flexión lateral, o sea, de la columna, hacia de ir para un lado, hacia hacer flexión de la columna, o sea, de un lado así. Y su inervación sería de las ramas anteriores, o sea, de C3 a C4.
Esos serían los músculos escalenos, que este sería el músculo escaleno medio, músculo anterior y músculo posterior, que sería esto. Músculo escaleno posterior. Ahora voy a hablar de los músculos prevertebrales, que sería el recto lateral de la cabeza, que sería esta parte acá. Después el recto anterior menor de la cabeza, que sería esta parte de acá. No sé si se logra ver. Después, no, este sería el largo de la cabeza. El recto anterior menor de la cabeza sería esta parte acá. Esta parte acá. Y después el largo del cuello, que el largo del cuello ya sería todo esto. Todo esto. Ya. Primeramente vamos a hablar del recto lateral de la cabeza. Que el recto lateral de la cabeza, su origen sería en la apófisis transversa, o sea, del atrás C1. Sería todo esto. Y su inserción sería en la apófisis yugular del hueso occipital. Después el recto anterior menor de la cabeza, que es esto, está situado en esta parte de acá. Su origen sería en la apófisis transversa, o sea, en el atrás del C1. Y su inserción sería en la porción basilar del hueso occipital, que está conectado así. Después el largo de la cabeza, que su origen sería en el tubérculo anterior de la apófisis transversa, o sea, de C3 a C6, que sería toda esta parte. Y está conectado con otro. En su origen, su inserción, digo, sería en el hueso occipital, solo hueso occipital. Después el largo del cuello, que sería todo esto. Su origen sería las vértebras cervicales, o sea, en la parte del vértebras cervicales en la parte de las dorsales, y su inserción sería en las vértebras cervicales. Después su función de los músculos prevertebrales sería de que todos flexionan la cabeza excepto el largo del cuello, que sería esta parte acá, que es el que no se puede, excepto el largo del cuello, que es el que flexiona la columna cervical. Y su inervación de todos los músculos prevertebrales sería la rama anterior de C1 hasta C4. Gracias. Ya bueno, ahora me toca hablar sobre el caso clínico, que es lo último que falta, que sería el caso clínico, que sería el músculo bucinador, que es que un paciente varón de 45 años, su motivo de consulta es que se le dificulta para soplar y mantener aire en la boca. Primeramente, su historia sería de que el paciente refiere que desde hace unos días no puede inflar la mejilla, y al comer se le acumula comida entre los dientes y la mejilla, y se le han hecho exámenes, que sería la debilidad entre la mejilla derecha, no puede comprimir la mejilla, eh, tiene escape de aire al intentar soplar, y la causa probable es que tenga una alteración del nervio facial que inerve en este músculo, o sea, acá, del bucinador. Eso sería todo.